de Jerusalén, de donde estaba Jesús a Jerusalén, había más o menos de 1500 a 1600 kilómetros. Y no habían aviones en esa época, no había barcos, sino el recorrido era en camello. Y es un camello caminar también a veces. Entonces, bastante difícil la situación allá. Entonces, pero gracias a Dios, Él respondió. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la oración de Nehemías. Y la pregunta que me hice en estos días, pensando en eso, es ¿cuándo es que debemos orar nosotros? Porque a veces nos sentimos presionados, o por no decir tensos, ante la necesidad de proporcionar nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones, para que avance en lo que Dios nos ha puesto. En el campo nuestro, como es de pastores, en asegurar el crecimiento, la eficiencia, ustedes también el desarrollo de su propia empresa, el desarrollo de la labor que realizan, sea como maestros, sea como profesionales en alguna área. Hay retos que tienen que implementar por delante, pero queda si debemos orar o no orar, o si eso automáticamente funciona por sí solo. Entonces, vamos a tratar de responder esa pregunta: ¿cuándo debemos orar? Un señor que escribió un libro que se llama Poder a través de la oración, Pons, dijo que la iglesia anda en busca de mejores métodos y Dios anda en busca de mejores hombres. La iglesia anda en busca de mejores métodos. Dios anda en busca de mejores hombres. Y cuando digo hombres, están incluidas ustedes también, las mujeres. Entonces, vamos a orar para que Dios nos guíe y nos dirija en esta mañana. Señor, muchas gracias por el inmenso privilegio de alabarte, de adorarte y de escuchar, Señor, lo que tú pones en el corazón de las personas, como en el caso de María Isabel, los deseos, los anhelos que tú tienes para su vida y la respuesta que ella ha dado. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque eres grande y eres maravilloso. En Cristo Jesús, usa tu palabra para edificación nuestra. Amén. Dios anda buscando hombres y mujeres que se puedan poner en la brecha, que se puedan poner allí en medio de esta generación de Dios para ser una solución. Nehemías, ustedes se acuerdan, estaba cómodo, era copero del rey, una posición allá de primer ministro, una posición muy importante, pero Dios lo llamó y él respondió al llamado de Dios. Ahora, Dios llama a veces personas que están acomodadas, que están bien, pero también llama a veces personas que han fracasado en los intentos, en los negocios, en algunas cosas han fracasado, y Dios también los llama para emprender tareas que son del tamaño de Dios. Y Nehemías, abran su Biblia, en el libro de Nehemías encontramos esa hermosa historia que ojalá ustedes hayan leído en esta semana para ver el desarrollo de un hombre en las manos de Dios y un hombre que busca a Dios. Entonces, el versículo 4 del capítulo 1 dice que cuando él escuchó la noticia de lo que estaba pasando allá, de la situación tan crítica y caótica, que él, cuando oyó esas palabras, dice el versículo 4 de Nehemías capítulo 1, que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Capítulo 1, versículo 4. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, no se quedó simplemente en un estado de lamento, sino que
ayunó, hizo el duelo debido, pero fue a Dios, oró a Dios. Versículo 5 dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Capítulo 1. En extremo nos hemos corrompido contra ti, versículo 7. Y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispensaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales me redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, Dios anda buscando gente a la cual él pueda usar. Anda buscando personas que proporcionen la respuesta de Dios a una circunstancia. Busca a hombres y mujeres que proporcionen dirección, liderazgo. Entonces, todo se levanta o se derrumba de acuerdo a la disposición que tienen las personas de responderle a Dios en tal o cual necesidad. Entonces, mientras la gente anda ocupada en la búsqueda de métodos, maquinaria, el mejor libro sobre motivación, el mejor video, esa cuestión para motivar a la gente, Dios dice: yo estoy buscando personas que estén dispuestas a dejarse usar por mí, y sin preocuparnos porque si estamos capacitados o no. O sea, Dios busca la disposición del corazón, y en el proceso Dios nos prepara. Pero también algo muy importante en esa preparación, que es la vida privada. Hay personas hoy en día, personajes públicos, que no quieren hablar de su vida privada, y Nehemías es un hombre que escribe en su biografía acerca de su vida privada, y su vida privada de oración, de su relación con Dios. Entonces, hoy en día hay muchos líderes que no quieren hablar de su situación privada y dicen que a nadie le importa la vida privada, pero a Dios sí le interesa la vida privada, porque debe haber una consecuencia en los principios éticos y morales de la persona y de lo que Dios está pidiendo. Entonces, Nehemías era un hombre de oración. Este es un diario privado de oración, y está hecho público para nosotros, y recoge varias oraciones, y comienza con la que aparece aquí en este primer capítulo. Cuando vemos a Nehemías conversando con Dios, conocemos con mayor profundidad la vida de este hombre, y uno dice, bueno, ¿por qué a Dios le encantaba responder las oraciones de Nehemías? O sea, a mí me interesa y me interesó mucho, por ejemplo, conocer qué era eso que cautivaba a Dios, que Dios respondía y hacía que el camino de Nehemías fuese un camino abierto y dispuesto a pesar de las dificultades. Y yo creo que parte de eso estaba en la clase de súplica que él hacía a Dios, la clase de súplica que Dios le gusta responder. Cuando Nehemías escucha el informe, lloró, hizo duelo, ayunó, oró, pero no oró por unos pocos minutos solamente, ni siquiera por unas horas, sino que dice que oró por algunos días. Y yo creo que
la oración debe ocupar un lugar muy importante en la vida de la iglesia, en la vida del liderazgo, en la vida de cada uno de nosotros. Y en esa oración es como alinearnos con los propósitos y los planes de Dios. Ahora, la diferencia muchas veces en hombres que le dan la prioridad a la oración o le dan la prioridad a la actividad. Hay personas que podemos ser muy activos y le damos mayor prioridad a la actividad antes que a la intimidad con Dios. Nehemías era un hombre que llegó a ser bastante activo, pero a través de su diario encontramos que era un hombre que buscaba a Dios. Hay unas personalidades que algunos llaman las personalidades AAA, que son activas, altivas y aceleradas. Activas, altivas y aceleradas. O sea, quieren estar en continuo movimiento. Y hoy dice, por ejemplo, una vez me estaban vendiendo a mí un seguro contra todo riesgo, y yo digo, bueno, ¿y usted por qué me busca a mí? No, pues es que los pastores son unas personas que necesitan mucho estos seguros. Y dije, ¿pero por qué? No, porque siempre andan bajo presión, siempre se están cargando los problemas de los demás, y esto por acá, mejor dicho, me dio un repertorio para qué, pero no le compré el seguro. Entonces, porque a veces consideran que el pastor es una persona activa, altiva y acelerada, siempre con una tendencia hacia los logros, hacia las metas, siempre ocupados. Nehemías es un hombre que tenía una vida, podríamos decir, agitada, pero una vida también reposada en Dios. Nehemías, aunque vivió hace muchos años, que de pronto no tenía toda la tecnología que tenemos hoy, que podemos estar activos todo el día, metidos en el Facebook, metidos en el WhatsApp, metidos en el internet, o sea, en cuántas cosas podemos estar allí y no dedicarle tiempo para buscar a Dios. Recuerden, Nehemías era copero del rey y era como una posición de un primer ministro. Entonces, vivía bastante ocupado, o sea, estar pendiente de todos esos procesos, de cuando le traían una comidita al rey, o sea, todo ese proceso de averiguar quién fue el que la trajo, cómo la trajo, si la persona, todo eso, y luego hasta él mismo probarla antes de entregarla al rey. Había de todos unos protocolos que tenía que manejar en todo eso. Pero en toda esa actividad, y era el rey de un imperio en ese momento. Entonces, era bastante agitada su agenda, pero Nehemías daba lugar a la oración. Era un hombre que decía que antes de hacer cualquier cosa debía buscar tiempo para orar. Era un hombre de acción, pero buscaba a Dios. Podía decir que Nehemías era organizador, motivador, administrador. Un buen libro de administración es el libro de Nehemías, pero con un ingrediente de dependencia en Dios. Esos muros que habían estado descuidados durante décadas, durante varios años, se levantaron en 52 días. Pero antes de moverse, antes de actuar, cayó de rodillas. Cuando oía que algo no andaba bien, él no salía para organizar un comité o organizar una junta. Él hacía una junta con Dios. Él se reunía con Dios, iba a solas con Dios y oraba. Y ese era un esquema normal de la vida de Nehemías. Entonces, una pregunta que podemos hacernos es si usted puede recordar algún momento que al enfrentar un problema y usted oró antes de enfrentar ese problema, ¿cómo le fue cuando dedicó tiempo para orar por ese problema? O por el contrario, cuando enfrentó alguna situación difícil pero no tuvo en cuenta a Dios, no buscó a Dios, no pidió la dirección de Dios, ¿cómo le fue? Por lo general, cuando uno no busca a Dios, la situación se torna más compleja, más pesada, porque uno se enfoca es en el problema, se enfoca es en la dificultad
y no se enfoca en Dios. Entonces, un principio muy importante en la vida de Nehemías y en su oración es que su enfoque, en vez de centrarse en la situación de los muros, de lo que estaba pasando con su pueblo, del pecado de su pueblo, se centraba en las promesas, en el Dios grande y temible. Por eso es algo muy importante que vamos a ver en la oración de Dios acerca de la posición, el poder y la fidelidad de Dios. El enfoque de la oración de Nehemías, en la posición de Dios, el poder y la fidelidad de Dios. Pero también hay confesión de pecado y hay reclama las promesas de Dios. Entonces, los grandes retos que usted tiene para este año, que tenemos todos, no se mide por la capacidad, la entereza, la disponibilidad o el conocimiento que nosotros tengamos, sino que se mide definitivamente cuánto tiempo pasamos nosotros a solas con Dios. Y debemos crecer en ese, porque el hombre que conoce a su Dios se esfuerza, actúa, y es un hombre que va bajo la guía y la dirección de Dios, y que los principios de la palabra de Dios gobiernan su vida. Dice en el libro de Proverbios: encomienda a Jehová tus obras, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. En una versión que encontré por allí dice: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. O sea, como un lenguaje más sencillo. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres comunes y corrientes, pero hombres con sensibilidad para llegar a la presencia de Dios, con pasión por superar los retos, con la humildad de reconocer que es con la intervención de Dios que se logran las cosas, que la medida del éxito está proporcionalmente relacionado con mi dependencia en Dios. Orar es la clave para el éxito en cualquier asunto que nosotros emprendamos. Ahora, ¿por qué debemos orar como iglesia o como individuos antes de lanzarnos en un proyecto? Porque definitivamente si no lo hacemos, estamos reconociendo que dependemos de nosotros mismos, de nuestras habilidades y de nuestras capacidades. Aquí Nehemías reconoce que él depende de Dios, porque es que nosotros los seres humanos nos encanta a veces sentirnos que somos autosuficientes. Cuénteme el toro, que entre mejor sea el toro, yo lo enfrento, cuénteme por acá. No creemos, mejor dicho, que sea el mejor torero, sea el mejor jugador. Pues si estamos viendo un partido, o sea, pensamos que si nos meten a nosotros en el partido, resolvemos y ganamos todo, o sea, y superamos todo, o sea, somos a veces muy autosuficientes y pensamos que ese problema lo podemos manejar solo. Pero cuando llegamos y estamos ya en medio del problema, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me enfrento yo a esta situación? Entonces es mejor como buscar a Dios antes y depender de Dios para que Dios nos guíe. Cuando nosotros enfrentamos retos, segunda de Crónicas, capítulo 20, ese reto que tenía allí el pueblo de Israel frente con Ezequías, o sea, tremenda situación difícil, Dios le dio la salida, porque él dependió de Dios, se enfocó en Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, pueden leer esa historia. La Biblia dice, y nos hemos sido enseñados, que separados de Dios nada podemos hacer. Hay que tener una conexión con Cristo fija, sólida, y que se mantenga constantemente en crecimiento para poder dar fruto en nuestra vida y en lo que emprendamos. Entonces, cuando la oración se convierte en nuestra primera reacción ante los problemas, como lo era para Nehemías, sabremos que estamos dependiendo
de Dios. La primera reacción de Nehemías frente a la situación es una reacción de compasión, de sensibilidad. Pero hay una reacción, es la de ir a Dios. No es enseguida arrancar y ir a ver cómo es el problema o formular inmediatamente las estrategias, sino que va y busca a Dios. Ministros de alabanza, siervos, aprendices, pastores, líderes, empresarios, médicos, profesionales, ¿qué hacemos cuando vamos a iniciar alguno de los proyectos? ¿Lo encomendamos a Dios? ¿O simplemente lo manejamos porque ya sabemos cómo se elabora un proyecto? ¿O lo hacemos el proyecto y después lo presentamos a Dios para que Dios lo apruebe? Entonces, porque a veces se puede volver a hacer así. Se hace el proyecto y después se le presenta a Dios. Nehemías nos da un principio. O sea, la primera reacción ante los problemas es depender de Dios, buscar a Dios. Y definitivamente, cuando yo estoy dependiendo de Dios, también sucede algo muy importante, es que la carga que yo tengo se va aligerando, porque Nehemías echa su carga sobre Dios. Y Dios nos ha invitado en ese sentido, a través de la Escritura, que echemos sobre Dios nuestra carga, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Nehemías era un hombre que sentía profundamente las cosas, se perturbaba por las noticias recibidas, pero se encontró con el corazón de Dios en medio de la oración. Lloró por la ruina, pero no se limitó a gemir o a hacer duelo permanente, porque frente a los problemas y dificultades podemos quedarnos ahí frenados. Ay, el problema, ay, la dificultad, y llora, y gime, y esto por aquí por allá, pero más nada. Entonces Nehemías no se quedó allí, oró, llevó el problema delante del Señor. No se quejó, no gimió, ni se revolcó en la autocompasión. El nombre de Nehemías significa el Señor es mi consuelo. Y Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón de Nehemías, pero más que nadie Dios sabía lo que había pasado con Jerusalén, lo que estaba pasando allá en Jerusalén. Entonces Nehemías va delante de Dios y le dice a Dios: Señor, ayúdame. Señor, tú eres grande, tú eres temible. Y comienza diciendo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Noten que la oración se enfoca en los recursos mismos de Dios, se enfoca en el gran poder de Dios, en quién es Dios. Dios había dicho a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te daré conocer grandes cosas y ocultas que tú no sabes o que tú no conoces. Y la oración utiliza los recursos, la soberanía de Dios, el Dios que lo sabe todo, que tiene control de todo, pero también la responsabilidad que ha puesto en nosotros de pedir, y Él dice: se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Nehemías pudo decir: no, Señor, tú sabes todo lo que pasa en Jerusalén, tú vas a resolver ese asunto, pase lo que pase. Pero no, él fue un instrumento también en las manos de Dios. Oró a Dios. Es interesante y es importante, mis amados hermanos, darle a Dios el primer lugar en nuestras proyecciones. Este año 2015 que estamos arrancando, ¿cuáles son nuestras proyecciones a nivel espiritual? ¿Qué planes y proyectos? A veces planeamos y tenemos proyectos para 2015, de que el negocio sea ensanchado aquí, que mi trabajo aquí, que tenga más horas allá, que tenga más horas acá, esto por acá, pero ¿qué de nuestra vida espiritual? Estamos haciendo proyecciones también para cuánto tiempo vamos a pasar
en oración, en la meditación de las Escrituras, en capacitarnos, en estudiar profundamente las Escrituras, o sea, planes y proyectos que estamos invirtiendo también en nuestra vida espiritual, para estar en la presencia de Dios. Entonces, yo creo que uno aprende mucho acerca de una persona por el tipo de oración que hace. Cuando una oración suena así como una grabadora gastada, es indicación de que ya el espíritu se ha secado. O el tipo de oraciones que a veces hacemos egoístas, que solamente hablan de mis necesidades, mi problema, mi dificultad, mi esto, y todos son yo, y no se enfoca en Dios. Entonces es una oración muy egoísta. A veces pedimos, como dice la Escritura, pero pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Nehemías es un hombre que ora no con un corazón orgulloso, arrogante, sino que hace una oración enfocada en quién era su Dios. Esta oración descubrimos el carácter de Nehemías. Hace una oración en la cual permite que Dios sea el centro de su oración. Y hay 4 principios muy interesantes allí que podemos tener en cuenta. La oración debe basarse en el carácter de Dios. A Dios le encanta esa razón. Él anhela que nosotros lo colocamos tal cual es y admitamos que dependemos de Él. Por eso en el versículo 5 dice: Señor Dios del cielo, grande y temible, fuerte, que cumples el pacto y que eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. O sea, el carácter de Dios. O sea, eres grande. O sea, la posición de Dios es una posición de grandeza. Eres temible. O sea, habla del poder de Dios. Cumples tus promesas. Habla de la fidelidad de Dios. O sea, reconocer quién es Dios. Cuando reconocemos el poder y la grandeza de Dios, lo estamos alabando. O sea, la situación era compleja, la situación era difícil. Señor, la situación allá en Jerusalén es grave, es difícil, pero tú eres Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso, eres temible. Y además de eso, Dios, tú cumples tus promesas. O sea, estaba orando basado en el carácter de Dios. Sé que los problemas que hay en Jerusalén son problemas grandes, pero tú eres más grande que ellos. Tú eres más grande, Señor, que este problema. Y yo leí a ver una frase que mencionó a alguien en una ocasión: no digas cuán grande es mi problema, sino cuán grande es mi Dios. Porque a veces, es que este problema, yo no lo voy a resolver, y este problema por acá, y nos enfocamos más en el problema y no en Dios. Nehemías se enfocó en esos 3 aspectos. Ese aspecto de la grandeza de Dios, el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Cuando oramos nosotros, ¿en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en nuestros problemas, o nos enfocamos en quiénes somos nosotros. No, Señor, es que yo soy bueno, Señor, yo soy una maravilla, Señor. Yo hago esto, Señor, yo ayudo al otro, yo ayudo a aquel. Mira, Señor, que yo doy la ofrenda, Señor, mira que yo apoyo a fulano de tal, Señor. Y es enfocado en nosotros y no en Dios. Yo oí una hermana que oró por mí y lo hizo muy sinceramente. Pero el Señor ora porque Él es un pastor, Señor, tú sabes que Él cuida de las ovejas, esto por aquí, por ahí, me tiró en la oración como 8 o 10 flores. La oración estaba enfocada en quién era yo, no en quién era Dios. Dios, quiero que me respondas por quien tú eres. Tú nos has hecho todas estas promesas. Tú eres un Dios fiel, eres un Dios amoroso, eres un Dios lleno de misericordia. Y caería bien estudiar los nombres de Dios en la Biblia.
Cuando uno estudia los nombres de Dios, o sea, se da cuenta de la inmensidad y la grandeza de nuestro Dios. Conoce a Dios, conozcamos a Dios. Y en la medida que conozcamos a Dios, nuestras oraciones van a tener fundamento, van a tener un criterio. Entonces, él oraba basado en el poder, en la grandeza y en la fidelidad de Dios. Cuando usted ora, ¿en qué enfoca su oración? Para pensar. Ahora, también Nehemías en su oración habla de la confesión y empieza a confesar el pecado del pueblo de Israel. Confesar un pecado en el cual él no había participado. O sea, no fue culpa de él que Israel se rebelara contra Dios y que Dios los entregara a este imperio para que los deportara, el cautiverio. Ahora, Dios le había advertido el precio de la desobediencia, que les iba a costar perder su hogar allá en Israel, lo de la tierra prometida. Ellos no escucharon, porque a veces nos parece que Dios siempre está dando reglas y reglas, y no simplemente para nuestra protección, sino que es como para amargarnos y dañarnos el día. Sí, a veces pensamos así, ¿no? Que Dios da esto por una regla por aquí, Dios da esto por allá, es como para amargarnos. No, es para nuestra protección. Y así Dios le dio al pueblo de Israel mandatos, normas para protegerlo, pero ellos decidieron hacer su propia voluntad y no reconocieron que Él era Dios y que simplemente Él es Dios y Él quiere hacer su voluntad a través de nosotros. Pero el pueblo de Israel no tomó en cuenta el manual de instrucciones que Dios le había dado, porque así somos nosotros muchas veces. O sea, hay un manual, pero nosotros ni leemos a veces cuando compramos un artefacto, y nosotros vamos enchuflando enseguida, y vamos aprendiendo. O sea, entonces hay un manual para ver cómo es que son las cosas, o sea, para revisar. Entonces, no seguimos procedimientos y pensamos que todas las reglas que vienen allí en ese manual, que a veces vienen hasta en 4 o 5 idiomas, entonces allí está el manual, o sea, es como para como una perdedera de tiempo, pero tiene su razón de ser. Dios ha dispuesto principios, normas para nuestra protección, y el pueblo de Israel no tuvo en cuenta eso. ¿Qué les pasó al pueblo de Israel? Les costó la ciudad, les costó el templo, les costó su libertad, el no tener en cuenta a Dios. Ahora, Nehemías dice: Señor, aquí me presento delante de ti. Yo, dice allí que tú los ibas a dispersar hasta el extremo de los cielos, pero que también de allí tú los ibas a recoger, que nos vas a traer al lugar que escogiste para habitar allí tu nombre. Señor, ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. O sea, hay toda una confesión, una súplica de parte de Nehemías, donde Nehemías se identifica con el pueblo. Hay otros pasajes en la Biblia donde hay una identificación plena de Nehemías con el pecado del pueblo de Israel. Hemos desobedecido tus preceptos, no hemos tenido en cuenta las direcciones que tú nos has dado, Señor. Pero, Señor, tú eres Dios grande, tú eres temible, tú cumples tus promesas. O sea, primero admite quién es Dios y luego admite quién es Él y su pueblo, que ha sido un pueblo que se ha revelado, es un pueblo que no ha tenido en cuenta los principios de Dios. Pero así como reconoce y confiesa sus pecados, se aferra en que a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecie. Señor, tú cumples tus promesas. Señor, yo sé que hemos pecado, yo sé que hemos ido al cautiverio por culpa de nuestro pecado. Señor, perdónanos. Hay una confesión personal, hay una confesión colectiva, y Nehemías hizo parte de esa confesión. Acá en Colombia hay una crisis social,
a nivel del mundo se conoce que somos un país violento e impune, donde prima la impunidad y donde hay sectores de la sociedad que luchan por los intereses propios. A veces ni siquiera conocen las razones de los otros, sino que alegan que ellos tienen razones, y el problema más grave es que nosotros como colombianos a veces nos da bien, nos parece bien o mal, y no tenemos ninguna participación delante de Dios en confesar los pecados de Colombia, de nuestro pueblo, aunque usted literalmente como creyente no haya participado. No, pero es que yo no he sido corrupto. ¿Cómo que yo voy a confesar, Dios, pues, que nosotros en Colombia somos corruptos? Señor, ¿cómo es que en Colombia nosotros somos un pueblo derramador de sangre? Nehemías se identificó con el pecado de su pueblo. No simplemente vio el problema, sino que fue parte del problema y parte de la solución. O sea, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuándo fue la última vez que nosotros confesamos como nuestros los pecados de este país? O los de nuestra familia, o los de nuestra iglesia, o los de nuestros amigos. Porque muchas veces lo que hacemos es simplemente señalar la clase dirigente, los políticos, los líderes, los pastores. El problema está allá, el problema está acá, y señalamos, pero no vamos delante de Dios como lo hizo Nehemías. Nehemías se basó en algo que Dios había dicho. Dios había dicho que está bien, yo lo voy a dispersar, pero yo lo voy a traer al lugar para que allí habite mi nombre. O sea, es para la gloria mía. O sea, ustedes han sido desobedientes, pero Señor, y ahí se basa la oración de Nehemías. Señor, tú nos redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Señor, yo te ruego que tú estés atento tu oído a la oración y involucra a otras personas, que no solamente era la oración de él, sino dice la oración de tus siervos. Era una oración ya más colectiva. O sea, que no era simplemente Nehemías que estaba orando por la problemática que tenía su pueblo, sino que había otras personas que estaban orando. O sea, ya se estaban involucrando otras personas allí a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, es dar la gloria de vida a tu nombre, en un enfoque en Dios, un enfoque en el cual Dios es lo primero, pero también reconocemos cuán frágil y cuán pecadores somos. Que es cierto que otros han pecado, pero ese pecado de una manera u otra nos afecta a todos nosotros. Ese pecado del pueblo de Israel de rebeldía afectó a Nehemías. Nehemías probablemente le tocó nacer allá en ese imperio, cuando el anhelo y el deseo era de pronto de todo israelita haber nacido allá en su tierra, pero por causa del pecado de sus antepasados pasó lo que pasó. Pero Nehemías se afirmó en el carácter de Dios, se afirmó en que él era pecador, igual que su pueblo lo confesó. Pero también algo muy interesante es que Nehemías se basó en las promesas de Dios, y eso es algo muy importante. O sea, este es un área en la cual cuando nosotros llegamos a Dios y le decimos: Dios, mira, Dios, tú has dicho esto, esas son tus promesas. O sea, es algo que no estamos manipulando a Dios, sino que estamos apelando a la fidelidad de Dios. Entonces, cuando usted se acerca a Dios y le dice: Señor, mira, tú le dijiste eso a mi siervo Moisés, que si ustedes pecaban, yo lo dispersaría entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y se ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, de allí yo los recogeré. Señor, tú eres fiel. Y ante eso, o sea, ¿qué hace Dios?
responde, porque Dios es fiel y Dios cumple su promesa. Señor, yo quiero que recuerdes lo que dijiste, Señor. ¿Qué fue lo que tú dijiste a Moisés, Señor? Señor, tú dijiste esto. Y la oración muchas veces no es tanto para recordarle a Dios, porque Dios lo sabe, pero Dios quiere que nosotros apelemos a ese carácter de Dios, a las promesas de Dios. Dios ha prometido, y lo que Dios promete, Él lo cumple. Tú, Señor, le decía a Nehemías, nos dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos devolverías la tierra. Y la historia ha demostrado a cabalidad que Dios cumple sus promesas. Y aunque el pueblo de Israel está pasando algo ahora que parece que fuera como muy difícil de cumplir, que allí en un lugar determinado Dios va a levantar su templo, pero Dios lo hará. Y todo judío, buen judío, ora basado en lo que Dios ha dicho. Y cuánto más nosotros, que tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué no oramos basado en las promesas de Dios? Dios nos ayuda, y cuando conocemos las Escrituras, cuando leemos las Escrituras, ahí eso nos da ánimo para orar. Por eso es importante, por ejemplo, cuando usted abre la Biblia y empieza a orar, por ejemplo, a la luz de Efesios capítulo 1, y empieza usted a orar para pedir sabiduría, para pedir discernimiento. ¿Por qué? Porque usted está conociendo los deseos y los anhelos de Dios. Entonces se está identificando a Él, con Él. Por eso Dios le agrada que nosotros le recordemos sus promesas. Pero para poder conocer las promesas de Dios hay que pasar tiempo en la meditación de las Escrituras. Porque es que a veces nosotros podemos sacar algunas promesas. Señor, es que tu palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, o sea, no ha revisado. No ha revisado al que madruga Dios lo ayuda. Está basado en dichos populares. Puede ser que tengan algo de razón, pero no es basado en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dicho en su palabra. El Señor nos ha dicho, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan, que mientras ustedes van y hacen discípulos y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les enseñen todas las cosas que yo les he guardado, yo estoy con ustedes. Son promesas de Dios. Señor, yo voy a llevar tu palabra, confiado en lo que tú has dicho en tu palabra. Tú dices esto en Mateo 28, tú dices esto, y leer, o sea, leer las Escrituras basado en las promesas de Dios. Señor, tú has dicho en tu palabra que tú me consuelas en medio de mis aflicciones, que tú estás allí conmigo para que yo, con ese consuelo que recibo de tu parte, pueda también consolar a otros, basado en Corintios, pasajes específicos de las Escrituras, promesas de Dios. Cuando lo hacemos, Él sabe que nosotros estamos conscientes de lo que Él ha dicho, y Dios es un Dios que cumple las promesas. Dios no es como nosotros, que a veces nos comprometemos con cosas y no cumplimos. Le decimos a la persona, no, tú tienes esta dificultad, esto por acá. No, yo prometo que me voy a reunir contigo 6 veces a la semana para orar contigo. O sea, comienza la primera semana, sí, de pronto 3 veces, la segunda 2 veces, la tercera 1, ya después se le olvida. No, a veces no cumplimos, nosotros los seres humanos no cumplimos fácilmente las promesas, pero Dios es un Dios que cumple sus promesas. Revisemos las oraciones que han hecho los santos y los justos a través de la historia, que están basadas en un Dios fiel, que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no cambia. Entonces, a veces hay muchas promesas que están allí sin reclamar, como a veces hay en ciertos correos y toda cuestión, depósitos allí de cajas que están allí, que dicen sin reclamar, están allí pero sin reclamar. Y así hay promesas en la Biblia. Dicen más o menos los estudiosos que hay alrededor de
unas 7.000 promesas en la Biblia. Y muchas de ellas están allí sin reclamar. No nos apropiamos de esas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted se aprendió de versículo, un versículo de memoria? ¿Cuándo fue la última vez? No, Jesús lloró. Miren que en los discipulados siempre hay, por ejemplo, semanalmente para aprender uno o dos versículos. Y recuerden que cuando estudiamos, sígueme, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, es aprender las Sagradas Escrituras. Cuando usted está orando y de pronto no tiene la Biblia en sus manos, esos versículos que tiene usted en su mente, el corazón, el Espíritu Santo los trae allí para que usted pueda utilizarlos y orar basado en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado. Y otra cosa muy importante es que era muy específico de niño. Peticiones muy concretas. Señor, concede ahora buen éxito a tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón. O sea, muy específico. O sea, que Dios le diera a él gracia, que le diera éxito de una manera muy específica. También oraba y decía, ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo, a los cuales tú redimiste. O sea, ¿se acuerdan en una ocasión cuando Dios le dice a Moisés, voy a acabar este pueblo tuyo es un pueblo rebelde? Muy chico, Señor, ese es tu pueblo. Señor, son tus siervos. ¿Qué dirán las otras naciones, Señor? Sería el cambio o sea, se necesita hombres y mujeres como Nehemías, que estemos dispuestos a pedirle a Dios basado en sus promesas, basado en el carácter de Él, basado en nuestra realidad pecaminosa, que yo pueda ganarme el favor del rey. Nehemías estaba dispuesto a ir a Jerusalén, estaba dispuesto a dirigir las obras de reconstrucción. Sin embargo, era un hombre realista. Para poder ir, tenía que tener la autorización. Era algo así como tener la visa. Necesitaba tener la autorización del rey, y el rey era un hombre que no creía en Dios. Y era un rey que tenía el poder sobre la vida o la muerte de cualquier habitante en Babilonia. O sea, el concepto de rey en la antigüedad era el soberano de la tierra. Y ahí de usted si usted no le caía bien al rey. Va a haber serios problemas. Pero Nehemías estaba allí y le pidió específicamente al Señor que yo tenga buen éxito en esta labor que quiero hacer y dame gracia delante. O sea, uno podría decir, bueno, es que Nehemías tenía un tremendo poder de convicción para que el rey le pudiera autorizar durante por lo menos 3 años, o decir alguna, porque inicialmente se veía como bastante, primero el viaje de 3 meses de ida, el tiempo que iba a estar allá y el tiempo en regresar, o sea, mínimo 1 año. Pero él no tuvo miedo de pedirle a Dios que le diera éxito. O sea, y recuerde que cuando él se presentó delante del rey, pasaron más o menos unos 4 meses que venía ya orando por esa petición. Ahora, Dios retó a Nehemías. Nehemías se involucró en lo que a Dios le importaba. Y Nehemías era consciente de que a menos que Dios obrara y diera gracia delante del rey, él no podía cumplir los anhelos y deseos de Dios. Pero como los deseos y los anhelos de Dios y la voluntad de Dios siempre permanecen por encima de los nuestros, Nehemías halló gracia delante del rey. Señor, yo soy parte de la solución. Esos son tus deseos, son tus anhelos, estas son tus promesas. Tú eres fiel, tú eres grande, tú eres temible. Así que en tu nombre
yo voy. Dios es un Dios que le encanta responder las oraciones. Dios es un Dios fiel a su carácter, a su esencia. Como iglesia necesitamos poner la confianza en Dios y no en lo mucho que nosotros sabemos. Tomemos en cuenta a Dios en todas nuestras acciones, sean pequeñas o sean grandes. Y Él nos guiará, Él nos ayudará. Yo quiero terminar leyendo Proverbios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5 al 7. Coloquémonos de pie, o colóquense ustedes de pie, porque ya yo estoy acá. Como iglesia, como grupos familiares, como ministerios, en la labor que usted está desarrollando, en el trabajo en el cual Dios lo ha puesto, quizás la tarea suya sea la de animar y sanar corazones quebrantados. En todas las tareas que Dios está buscando hombres y mujeres de valor, donde hay necesidad, donde Dios está obrando en la vida de las personas, Dios quiere que nos juntemos con Él. Donde Dios está obrando, Dios quiere que nos apoyemos allí, pero teniendo en cuenta lo que dice Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo voy a dar unos minutos allí en silencio para que usted tome como propio esa verdad de la palabra de Dios. Y usted le diga a Dios: yo decido, Señor, confiar en ti de todo corazón. Yo decido esto y eso, y específicamente dígale a Dios a la luz de esos versículos. Señor, gracias, porque es muy estimulante encontrar estos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por recordarnos una vez más que tú eres un Dios grande, temible, poderoso y fiel. Señor, gracias por quien tú eres. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra pecaminosidad, de nuestra fragilidad, tú nos escuchas cuando nos volvemos a ti. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay disposición, Señor, de cambiar, tú escuchas la oración. Señor, reconocemos que muchas veces, Señor, no oramos conforme a tus promesas, ni conforme a tu carácter. Esta mañana te pedimos, Señor, que nos perdones
porque muchas veces confiamos en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría. Muchas veces nos creemos sabios entre nosotros. Pero Padre, esta mañana tú nos animas a que nos aferremos a tus promesas. Las promesas, Señor, que tú has expuesto y has escrito en las Sagradas Escrituras. Señor, que nuestras oraciones estén llenas de contenido, que nuestras oraciones estén llenas de tu carácter, de quién eres tú, Señor. Padre, gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas de nosotros una iglesia que te busca, Señor. Una iglesia que dependa de ti, Señor, en todo lo que hagamos. Señor, tú dices, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Que eso también sea una realidad para cada uno de los sueños, de los propósitos, de las metas para este año. Que tú, Señor, seas lo primero. Y que frente a los problemas y las dificultades que se nos van a presentar, te veamos a ti como el grande, como el poderoso. Que no nos enfoquemos en los problemas y las dificultades, sino nos enfoquemos en ti, Señor. Gracias por las maravillas que tú has hecho en el pasado. Gracias porque tú eres el Dios que da gracia para poder cumplir los propósitos. Danos, Señor, el hallar gracia delante de otras personas, delante de personas que están en posición, Señor, de autoridad sobre cada uno de nosotros, en que podamos, Señor, ser parte de la solución para los problemas que tiene este país, para que tiene esta ciudad Barranquilla. Señor, ayúdanos a ser parte de solución a las grandes problemáticas, Señor, que tenemos en nuestro entorno, en nuestro vecindario, con nuestras amistades, en aquellas personas que están sufriendo en estos momentos alrededor nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esta solución y a guiarlos al conocimiento de la verdad. Gracias por tu amor y por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a orar como oró Nehemías.